segundo y empezamos a grabar de una vez para que la relatoría quede dentro de la grabación de la clase y ustedes puedan volver a ella como método de estudio para el primer parcial, que ya muy pronto les contaré cuándo es. Entonces, Lorena, te escuchamos. Hola, buenas noches para todos. Listo. En la clase de ayer hablamos de los derechos de los tratados. Entonces empezábamos con la Convención de Viena, indicando que ella nos dice que los tratados son un acuerdo internacional celebrado por escrito entre los estados que conste en un instrumento único, en dos o más instrumentos que sean conexos. Se dice que quedan excluidos de esta definición de tratados aquellos que sean firmados entre un Estado y un sujeto de derecho internacional. Existe pues una clasificación de los tratados que son, primero, los tratados cerrados o abiertos. El tratado abierto, el tratado cerrado nos indica que son limítrofes, es decir, que no se puede añadir un tercer estado. Ejemplo, Colombia, Venezuela. Y el tratado abierto permite la adhesión de más estados. La segunda clasificación son los tratados bilaterales, que son los que están firmados por dos estados. Tercero, los tratados multilaterales, que están firmados entre tres o más estados. ¿Sí? Según la materia objeto del tratado, existen tratados económicos, políticos, comerciales, entre otros. Seguimos con el tratado ley, que son normas que se aplican a toda la comunidad internacional. Y por último, el tratado contratado, que implica intercambio de bienes y servicios. Eh, pues dentro de estos tratados existen unas reglas que ya las vamos a mencionar. En el artículo 6 de la Convención de Viena, él nos indica que todos los estados que cumplan las capacidades básicas pueden celebrar un tratado. Entonces, como lo estábamos recordando ayer, estas capacidades son, primero, la capacidad de externalizar su poder, es decir, de obtener el reconocimiento de otros estados. Segundo, la capacidad de institucionalizar su autoridad. Tercero, la capacidad de diferenciar su control. Cuarto, la capacidad de internalizar una identidad colectiva. Y bueno, esas son, digamos que las características que deben cumplir, las capacidades que debe cumplir un Estado para poder celebrar un tratado. Luego, eh, vamos con las reglas. Entonces, ¿cómo se celebra un tratado? El tratado es un esquema de celebración. Luego de esto se fija el texto del tratado y los estados dan su consentimiento a obligarse y dentro del estado se da la prueba del consentimiento. En Colombia se manejan los siguientes pasos para que se rija un tratado. Entonces está la aprobación estatal, que es la prueba del consentimiento para que el tratado entre en vigor. Entonces el representante del Estado firma el tratado, pasa por una validación ante el Congreso de la República que incluye lo siguiente. Entonces, primero, 4 debates de comisión respectiva de Cámara de Representantes. Segundo, un debate en plenaria de Cámara. Tercero, 4 debates en comisión de Senado. Cuarto, debate en plenaria del Senado. Quinto, verificación constitucional. Sexto, sanción presidencial. Y por último, Gaceta del Estado. Si no pasa por estas validaciones, entonces ese tratado no rige en Colombia. Ahora, una de las otras reglas, pues son los acuerdos simplificados que se rigen por la firma y no exigen otras validaciones. Estos están previstos en el artículo 13 de la Convención de Viena, pero como son tratados propiamente dicho, en la mayoría de los estados firmantes sí se necesita de una aprobación interna. ¿Cómo entra en vigor un tratado? En la forma y fecha en que él disponga o que acuerden las partes contratantes. Se dice, pues en estas reglas, que a falta de disposición concreta del Estado, este entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de los Estados. Existen también las reservas, que es una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación hecha por un Estado, al firmar, aceptar, ratificar o aprobar un tratado en donde él se puede excluir de ciertas disposiciones del mismo mediante este modelo. Los tratados no son retroactivos,
es decir, que empiezan a regir a partir del momento en el que se ratifica. Todos los tratados son aplicables dentro del territorio nacional del Estado que los firmen, a menos que el tratado diga que no se aplicará en X o Y región. Pueden existir un conflicto de normas y esto se da que sea incompatible con una ley del Estado, pero esto no quiere decir que haya una nulidad de los mismos. Esto se puede solucionar primero por una ley posterior o por una regla que se deroga. Ahora vamos, ¿cómo se interpreta un tratado? Es una operación meramente intelectual que determina el sentido de un tratado. Se debe precisar el alcance y esclarecer los puntos ambiguos del tratado, para lo cual el jurista debe tener en cuenta lo siguiente. Entonces, él debe primero tener el principio de la buena fe. Segundo, debe tener en cuenta el sentido del tratado. Tercero, el contexto en el que se firma el tratado, es decir, identificar el objeto para lo cual se firma el tratado y cuál es el fin último de este. Cuarto, autenticación explícita y quinto, buscar la utilidad de los tratados. Un tercer estado no hace parte de un tratado, es decir, los vecinos. En la firma de los tratados, primero no los obliga, segundo no los afecta y tercero no los incluye. Hay una regla general por la Convención de Viena y es que los tratados pueden ser enmendados por el mutuo acuerdo entre las partes. Entonces, esto se puede dar primero si el tratado lo permite, segundo si no está prohibida y cumple dos requisitos. El primero de estos requisitos es que no afecte el disfrute de derechos ni cumplimiento de obligaciones, y el segundo es que si no es incompatible con el objeto del tratado. ¿Cómo se termina, se anula o se suspende un tratado? Un tratado es ilegal cuando una de las partes ya no quiere regirse bajo este. Entonces, existen unas nulidades relativas y unas nulidades absolutas. Las nulidades relativas tienen varias formas en las que se pueden subsanar. Entonces, se puede subsanar cuando hay un error en el texto del tratado, cuando hay condiciones de dolo, y cuando el representante del Estado comete corrupción. Y pues claramente las nulidades absolutas no se pueden subsanar, y estas nulidades se dan cuando hay una coacción, es decir, cuando existe una amenaza, cuando la coacción es contra del Estado. Tercero, cuando los tratados se oponen a las normas que son de obligatorio cumplimiento. Y cuarto, cuando aparece una nueva forma de ius cogens. Un tratado se puede suspender cuando hay una regla general. Entonces, cuando en el cuerpo del tratado se dice, este acuerdo se va a terminar en 2 años, o cuando se denuncia porque viola X norma. Los tratados se pueden suspender parcialmente, y eso quiere decir que pausamos el cumplimiento del tratado, y cuando es total, pues implica que el tratado se termina. Y por último, ¿cómo se publican los tratados? Deben ser registrados en la Secretaría General de la ONU, y si no se registran, pues no se puede invocar como manera de defensa. Eso fue lo que vimos en la clase de ayer. Lorena, muchísimas gracias. Creo que lograste hacer un resumen bastante completo de lo que vimos en la clase de ayer, de lo que conversamos en la clase de ayer, y pues es una forma también de refrescar un poco para aquellos compañeros que de pronto se perdieron algún momento de la clase porque tuvieron algún problema de conexión o simplemente no pudieron estar con nosotros ayer. Entonces, muchísimas gracias, Lorena. Como les dije en la clase de ayer, a partir de hoy pues vamos a hacer estos ejercicios de relatorías, es decir, el día jueves de la semana que viene, una persona pues se puede postular al final de la clase para hacer la relatoría de la sesión de la clase de hoy, y las personas que hagan la relatoría, si esta relatoría es fiel a la clase, pues van a obtener una unidad en el primer parcial, que es el jueves 4 de marzo, si mal no estoy, según la programación. No sé, Angie, si me puedes ayudar a mirar para confirmar de una vez si esa es la fecha del parcial. Sí, profe, un segundo, ya te rectifico. Listo.
Entonces, hoy vamos a tocar el segundo tema que tenemos pendiente para esta semana de clase. Y ya hoy vamos a dejar de lado esas generalidades del derecho internacional, esa teoría del derecho internacional y ese derecho de los tratados para empezar a meternos en temas muy puntuales. Y el primero de ellos es el de los derechos humanos como una forma, como una norma de derecho internacional público. Para eso, quiero que empecemos compartiendo nuestras opiniones sobre una pregunta que está en Menti. Entonces van a ingresar a www.menti.com y con el código 1804690 vamos a responder la pregunta que está planteada allí. Ya les voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo las respuestas que ponemos. Les voy a poner la página y el código en el chat por si tienen algún problema. 1804690. Entonces el objetivo es que entre todos vamos a tomarnos, como somos tantos en la sala, vamos a tomarnos 5 minutos para que compartamos lo que queremos hablar, lo que queremos responder en esa pregunta. Profe, buenas noches. Hola Erika, buenas noches. Profe, Esta pregunta, para ti, ¿qué son derechos humanos? Y empezamos a compartir todas las respuestas que van poniendo los compañeros. Bueno, vamos a empezar a ver qué están compartiendo todos en el Menti. Dignidad humana. Los derechos humanos son aquellos que mantiene cada persona inherente por su simple condición de pertenecer a una sociedad. Son los derechos mínimos fundamentales reconocidos a nivel internacional. Son todas las garantías y protecciones que tiene el Estado para con cada persona sin excepción alguna. Dignidad. Normas que protegen a las personas en las que se obliga al Estado a ser garante de los mismos para salvaguardar el bienestar de los mismos. Una serie de elementos inherentes a las personas que sugiere una potestad de beneficio en razón de su protección y validación por las naciones. Es el conjunto de derechos inherentes al ser humano, aquellos que no pueden ser violados y tienen prioridad sobre otros. Podríamos decir que son aquellas condiciones que permiten la realización de cada persona. Son bienes que se protegen inherentes a las personas humanas sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico que se acogen por la ONU en 1948. Los derechos humanos son aquellos que nos pertenecen por el simple hecho de ser humanos y según lo que he aprendido son inalienables e imprescriptibles. Son todos aquellos derechos que tiene el hombre a beneficio de sí para tener protección ante la sociedad. Los derechos humanos son las normas las cuales nos protegen desde la concepción del ser humano y que nos mantienen coaccionados a una forma de actuar. Sin distinción alguna, todos deberíamos tener los mismos derechos en cuanto a la dignidad, educación. Cada Estado debe asegurarlos y protegerlos.
Los derechos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen a la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí. Son aquellos instrumentos que protegen la dignidad humana y le dan a las personas su importancia frente al otro. Son los mecanismos del ser humano para su integridad personal. Los derechos humanos, primero que todo, son unas normas que nos pertenecen a todas las personas para hacer valer nuestros derechos ante una sociedad que muchas veces pasa por encima de estos. Lastimosamente vivimos en un país que no tiene derechos humanos. Son todas las garantías y protecciones que tiene el Estado para con cada persona sin protección alguna. Bueno, creo que todos coincidimos un poco en que los derechos humanos son esas normas de normas que nos protegen en cuanto a nuestra condición de seres humanos, como algunos han dicho por acá, son inherentes al ser humano, es decir, vienen dados solamente por el hecho de que nosotros estemos en este mundo, nacemos y nos desarrollamos en este mundo. Y no deben tener distinción de raza, de cultura, de género, de religión, de corriente política, etcétera, etcétera. Creo que todos estamos muy claros en cuanto a ese tema. Pueden seguir compartiendo en Menti sus opiniones sobre el tema y al final de la clase pues yo les compartiré a todos el Menti en el campus. ¿Qué son los derechos humanos? Como todos ustedes lo dijeron, los derechos humanos son esas condiciones que le permiten a la persona que se realice como tal. Entonces los derechos humanos son libertades, son facultades, pero también son instituciones y reivindicaciones a bienes primarios o básicos que son importantes para que nosotros, como seres humanos, nos desarrollemos, sin importar nuestra raza, sin importar nuestra etnia, nuestro sexo, nuestro idioma, nuestra religión, nuestra opinión política, hasta el equipo de fútbol que nos gusta, nuestra posición económica. Es decir, nada de eso va en contraposición al respeto de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que respetarse sí o sí, sin importar si yo soy blanca o si soy de derecha o si soy de izquierda o si soy capitalista o socialista o si soy hincha del Real Madrid o del Barcelona o si soy heterosexual o no lo soy. Es decir, los derechos humanos no deben sesgarse por ese tipo de cosas y hay que respetarlos, tanto nosotros, entre nosotros como ciudadanos, como el Estado para con nosotros. Es decir, el Estado también debe tener esa facultad y esa potestad de proteger nuestros derechos humanos y de no permitir que nadie los viole. Según la doctrina del derecho, hay dos posiciones radicales y diferentes sobre los derechos humanos. Los naturalistas dicen que los derechos humanos son independientes y no dependen del ordenamiento jurídico vigente. Por esta razón, para los naturalistas, los derechos humanos son fuente de derecho. Es decir, no importa si nuestro ordenamiento jurídico es de derecho consuetudinario, es de derecho positivizado, si nuestro ordenamiento jurídico, político-jurídico es una república, una monarquía, una dictadura, los derechos humanos son independientes de todo eso. Y como tal, nosotros tenemos que respetar los derechos humanos. Es decir, nuestro régimen político tiene que favorecer y fortalecer los programas y procesos de protección de los derechos humanos. Pero los positivistas dicen que eso es mentira, que solamente aquello que está escrito y aquello que está firmado es lo que los estados están obligados a cumplir. Entonces los positivistas dicen, solamente aquellos estados que han firmado, que han ratificado bajo su norma, bajo su marco jurídico, bajo su marco constitucional, los pactos internacionales de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles o Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Carta Internacional que todo esto está contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están obligados a cumplirlos. Si usted, Estado X, no ha firmado esto, según los positivistas, no está obligados a cumplirlo. Y aquí viene la primera pregunta de la noche. ¿Ustedes están de acuerdo con los naturalistas o con los positivistas? ¿Y por qué?
Jorge, buenas noches, adelante. Gracias, Doc. Pues de acuerdo a los enunciados, yo me iría o estaría apoyando a los naturalistas, toda vez que no importa el ordenamiento jurídico que tenga cada estado, el simple persona merece respeto de las otras personas. El simple hecho de ser persona incluye que se respete mi dignidad humana, mi propia vida. Tengo una serie de derechos como el de ser papá, una serie de derechos como de crear familia, hasta de tener mi personalidad jurídica dentro de los mismos derechos humanos. Y por ende, yo pienso que sí son una fuente del derecho. Toda vez que pues, aquí en el mismo ordenamiento colombiano, bajo la Constitución, norma de normas, se protegen todos estos derechos para la persona como tal. Entonces, por esa razón... Gracias, Jorge. Hola, Shahid, buenas noches. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le ha ido? Muy bien. Ah, bueno, me alegra, bueno. Yo opino que es que, a ver, yo no es que desconozca, digamos, una posición naturalista, no solamente para los derechos humanos, sino en general, desde el punto de vista teórico del derecho. No es que desconozca el naturalismo como fuente del derecho, evidentemente considero que lo es, pero si uno se va a la práctica, la única manera de realmente forzar, obligar, coaccionar el reconocimiento de esos tipos de derechos que vienen inherentes al ser humano y que su origen no es la ley, pero que de todas maneras, si no están plasmados en la ley, no pueden ser exigidos. Por eso es que yo considero que en ese punto me voy más con el lado positivista, porque de todas maneras, independientemente de uno reconocer que existen unos derechos naturales inherentes al ser humano, de todas maneras, su cumplimiento y el obligatorio cumplimiento del mismo por parte del Estado no tiene la misma fuerza si no están plasmados en un documento, si no están plasmados en una constitución o en un tratado como bien lo están. Entonces yo por eso me iría por el lado positivista, sin desconocer que efectivamente los derechos humanos no tienen un origen legal, pero sí tienen, digamos, ¿cómo decirlo? Eso es como la discusión en los contratos de cuando dicen si los contratos son ad substancia actus o si son ad probationem. Es la misma discusión, independientemente de que los derechos humanos son una cosa natural, que vienen, digamos, dados universalmente. Si no están reconocidos positivamente, pues es muy complicado hacerlos exigir. Por eso, y sencillamente por eso, me voy más por el lado positivista. Zaida. Profe, complementando lo que decían mis compañeros, bueno, yo digo que en la medida en que son inherentes, pues deben ser reconocidos independientemente del ordenamiento que se establezca. Sin embargo, también apoyo el punto de mi compañero Shahid en la medida en que es necesario poner ese régimen pues de obligatoriedad que haga que efectivamente los cumplan, porque podemos ver que igual en muchos estados se presentan grandes violaciones, aún teniendo presente y teniendo el conocimiento de que los derechos humanos y también los derechos fundamentales son los más primordiales. Entonces, es un poco de ambos puntos, del naturalismo y del positivismo. Particularmente yo estoy de acuerdo con Shahid y con Zaida en el punto en que los estados tienden a cumplir más lo que está positivizado que lo que está dado por la costumbre o lo que es inherente a la costumbre. Entonces, yo también particularmente creo que si un estado no ha firmado nada, no se siente obligado a cumplirlo y eso hace que también se generen violaciones no solo a los derechos humanos, sino violaciones a los tratados como tal. Exacto, Lina. Quien no conoce su historia está de una u otra manera condenado a repetirla. Y es mejor que esté todo escrito en el papel para que nos acordemos de ello de una manera mucho más sencilla. Hay algunas cosas, algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta cuando hablamos de derechos humanos. Primero, los derechos humanos son herederos de los derechos naturales.
son una idea que tiene un gran respaldo, es decir, en todo el mundo, todas las sociedades, todas las culturas, todos los credos, todas las ideologías dicen que hay que respetar los derechos humanos, y solo por esto también hay un cierto tipo de obligatoriedad en ellos. Todos los estados en su derecho interno reconocen que el respeto a los derechos humanos debe ser un elemento vital y un elemento importante para que ese estado pueda desarrollarse como tal. Y hay un montón de tratados internacionales que han reglamentado los derechos humanos en el mundo. Además, según la doctrina del derecho, los derechos humanos van más allá de la mera fuerza de ley y también tienen unos tintes de ética y moral que fundamentan las regulaciones del orden geopolítico moderno. ¿Cómo así? Es decir, el hecho de respetar los derechos humanos no es tanto un tema de ley o un tanto de normatividad, de obligatoriedad de un Estado, sino es un tema moral, es un tema ético, que sin importar las variables geopolíticas del mundo, se ha extendido por todo el globo. Esto es uno de los principios fundamentales de esa teoría del fin de la historia de Francis Fukuyama, que dice que cuando triunfa Estados Unidos en la Guerra Fría, Estados Unidos quiso extender tres grandes valores fundamentales: la democracia, el capitalismo y el respeto a los derechos humanos. Y de una u otra manera, el mundo desde 1989 se ha convertido en un mundo que cada vez más le presta atención al respeto a los derechos humanos, que cada vez más vive pendiente de cómo se cumplen los derechos humanos en el mundo. Desde 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se firmó por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, se ha convertido en una referencia clave en el debate político actual. Y de hecho, el lenguaje de los derechos humanos y el lenguaje de esta Declaración de los Derechos Humanos se ha convertido en parte de la conciencia colectiva de todos nosotros. Todos nosotros sabemos que tenemos que respetar los derechos humanos. Todos nosotros somos conscientes que así como exigimos que se nos respeten nuestros derechos, también tenemos que respetar los derechos, aunque esto sea objeto de un debate permanente, no solamente entre la filosofía, el derecho y las ciencias políticas, sino también entre la ética, la teología y demás, ya que realmente no hay una línea que nos diga qué es lo que se garantiza y qué es lo que se viola. ¿Cómo así? No hay o sea, nosotros sabemos cuáles son los derechos humanos, pero siempre se ha dicho que no hay una diferencia entre dónde terminan mis derechos humanos y empiezan los derechos humanos de la otra persona. Y eso hace que sea muy difícil cuantificar qué se violó y qué no se violó. Ese es un debate que tienen sobre todo los filósofos y los politólogos en términos de qué es lo que debe garantizar el Estado como tal y qué es lo que el ser humano debe garantizarse a sí mismo en torno a los derechos humanos. Históricamente, se está hablando de derechos humanos hace un montón de tiempo. De hecho, uno de los primeros documentos de los que se tiene constancia en los anaqueles de la historia en términos de reflexión y de codificación de los derechos humanos, es la declaración del rey persa Ciro el Grande después de su conquista en Babilonia en el año 539 antes de Jesucristo. Es decir, 539 años antes de que naciera Jesucristo ya estaban hablando de derechos humanos. Y el primero fue Ciro el Grande. Aunque también un poco más acá en el tiempo, la Carta Magna Inglesa de 1215 y la Carta Mandinga de 1222 se han asociado a los derechos humanos, aunque hay quienes critican que sobre todo la Carta Magna Inglesa no es un documento que habla de derechos humanos. La Carta Magna Inglesa regula las relaciones entre el rey y sus súbditos en el Imperio Británico, y esto los críticos dicen no, es que ahí no se habla de derechos humanos, ahí se habla de unas relaciones de vasallaje entre el rey y los súbditos en el Imperio Británico. En la Grecia antigua nunca se llegó a construir un concepto clave de dignidad humana al cual se pudiesen articular los derechos humanos. De hecho, en la Grecia antigua solo algunos tenían el derecho a ser llamados ciudadanos y eran quienes tenían los derechos. El resto realmente no tenían esos derechos, sobre todo mujeres, extranjeros, personas de la clase baja y demás.
En la sociedad grecorromana, la filosofía y el cristianismo empezaron a meterle un tema ya más espiritual, más religioso a esta noción de dignidad humana y a esta noción de derechos humanos y se hablaba de derechos en términos de la igualdad de hombres y mujeres para con Dios. Es decir, los derechos se miraban en torno a la divinidad de Dios y cómo nosotros como seres humanos, si cumplíamos y respetábamos los mandamientos de la iglesia, tendríamos derecho a entrar en el reino de los cielos. Ya un poco en la edad contemporánea, después de las revoluciones francesa de 1786 y la revolución de independencia estadounidense de 1776, muchos países empezaron a hablar a hablar un poco ya de derechos como tal, de derechos que son cuantificables, que son palpables y que son, como ustedes lo decían en el mente, inherentes a todos nosotros. Es decir, todo el mundo tiene derecho a un trabajo digno, todo el mundo tiene derecho a un nombre. El principal derecho que todos tenemos, según el Estado moderno, es tener derecho a una nacionalidad y a un nombre. Y pues en el siglo XX se caracterizó por la incorporación de los derechos humanos al derecho internacional público. ¿Por qué? ¿Por qué apenas en el siglo XX? Porque fue en 1948 cuando instancias de una organización internacional que se llama la Organización de las Naciones Unidas, que tiene como fin último proteger la paz y la seguridad internacionales, evitar que haya más guerras, evitar que haya más confrontaciones, el mundo empezó a ponerse de acuerdo en cuáles eran esos derechos que los estados nacionales tenían que promover y proteger, en cuáles eran esos derechos que eran inherentes a nuestra condición de seres humanos y, más importante aún, cuáles eran esos derechos que iban a lograr que el mundo no entrara en nuevas guerras como la Segunda Guerra Mundial, que iban a poder hacer que el mundo cumpliera ese objetivo de las Naciones Unidas, que es hacer cumplir la paz, hacer velar por la paz y la seguridad internacionales. Pregunta: ¿ustedes creen que la ONU ha cumplido ese objetivo? ¿Ustedes creen que hoy el mundo es un lugar más seguro que lo que era antes de la existencia de la Organización de las Naciones Unidas? ¿O por el contrario creen que la Organización de las Naciones Unidas no sirve para nada, como dicen muchos de sus críticos, en torno a la defensa de los derechos humanos? Profe, buenas noches. Yo considero que las Naciones Unidas de alguna u otra manera sí están soportando por medio de sus fondos, sí, si no estoy mal, ellos manejan fondos, el cumplimiento de los derechos humanos. Un claro ejemplo podría ser la UNICEF, que si bien trabaja en pro del cumplimiento de los derechos de la infancia, pues está fortaleciendo en cuanto a nivel internacional el cumplimiento de los mismos. Esto no quiere decir que realmente entre de fondo al cumplimiento de realmente de cada nación, sino que pues considero que sensibiliza y apoya mucho toda la parte, es decir, no entra a intervenir en la legitimidad directamente de un país, sino sensibiliza, aporta y fundamenta el cumplimiento de los derechos humanos, digamos, frente a los menores en el ejemplo que yo doy. Gracias, Nicolás. Iván. Bueno, profe, yo creo que sí, en realidad hubo un hito judicial mundial cuando empezó la ONU y cuando todos empezaron a hacer sus respectivas alianzas estratégicas con la entidad, con la ONU. O sea, sí hubo algo totalmente diferente que cambió la condición de la sociedad en su momento y hasta el momento ha cambiado demasiado. Obviamente uno no puede decir que fue el 100% que ya todos somos felices y contentos porque la ONU existió. No es así, porque los que no se han acogido a los diferentes parámetros de cada una, de cada comisión de la ONU, pues no va a ser pues reglamentario pues las diferentes actuaciones jurídicas que ellos tienen, pero sí siento que el concepto de derechos humanos tuvo un fortalecimiento y se acogieron muchas más personas y tienen mucho más reconocimiento las personas con el ordenamiento jurídico que tuvo
la ONU en su inicio y hasta el momento que lleva. Gracias, Iván. Eric. Hola, profe, buenas noches. Bueno, en mi Noches. opinión, la ONU ha sido una parte fundamental en la evolución del ser humano. Y es que yéndolo al caso nomás colombiano con el hecho del acuerdo de paz con las FARC, la ONU ha sido un garante fundamental para que se cumplan los acuerdos, haciéndole seguimiento, críticas al gobierno, asimismo también críticas a los mismos disidentes de las FARC. Y creo que es algo muy fundamental debido a que muchas personas que no quieren la JEP, que no quieren la paz acá en Colombia, critican a la ONU por estar encima del gobierno diciéndole, oiga, sea eficiente, cúmplale a las personas que firmaron el acuerdo, y eso significa algo muy grande. La ONU ha sido una parte fundamental del ser humano con el hecho de poder presionar al Estado y sentir que hay un ente vigilante que le dice usted no puede hacer lo que quiera con los derechos de las personas y vulnerarlos y enterrarlos como si no existieran. Gracias, Eric. Lina. Buenas noches, profe. Buenas Pues noches. yo pienso que sí lo han hecho en el sentido de que resuelven aquellos conflictos como desde la diplomacia, pero yo tengo un conflicto en el sentido de que no pueden hacer mucho si un país no está acogido y si un país no sigue el consejo. En este sentido, creo que si el gobierno no quiere, pues no sirve de mucho, pues estas organizaciones, y aún existe muchísima impunidad y no hay una reivindicación que sea seria con las víctimas de las víctimas de estos delitos, genocidios o pues diferentes delitos. Ese conflicto que tú tienes, Lina, lo tienen muchas personas y son muchos los críticos de la Organización de las Naciones Unidas en torno a eso, sobre todo teniendo en cuenta la poca efectividad que han tenido las sanciones en contra del Estado de Israel por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos del pueblo palestino. Mauren. Profe, buenas noches. Buenas Pues noches. digamos que iniciando desde la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU pues empezó a hacer como, llamémoslo, de conciliador entre las naciones para prevenir la guerra, llegar a una paz. El hecho de que haya emitido la Asamblea General de las Naciones la Declaración de los Derechos Humanos es algo para decir que la ONU sí ha servido en cuanto a derechos humanos y paz a nivel mundial. Gracias, Mauren. Linda. Hola Doc, buenas noches. Doc, pues yo tengo un punto y es que, pues digamos, ahorita estaba leyendo un libro sobre Derecho Internacional Público de Matías Verdeguer y en una parte hablaba, digamos, sobre después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU, digamos, tuvo como una discusión con el Comité Francés de Liberación Nacional, que digamos allí se dio que fue reconocido como tal este comité por Estados Unidos, pero como el gobierno de Francia, ¿sí? Por medio de Estados Unidos. Sin embargo, aquí se hacía como una crítica sobre que, digamos, durante la Guerra Fría, digamos, a Estados Unidos lo acusaron de que repetidamente la ONU favorecía a las superpotencias y más no daba totalmente la totalidad de sus servicios en caso de mantener como el orden y la paz entre las naciones, sino que más bien al contrario, fue a favor de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Entonces creo que ahí entra como de una u otra manera como ese choque, porque digamos, dime, profe. Sí, que estoy de acuerdo contigo en ese tema. Es un choque que se produce y que es muy poco probable que vayamos a poder resolver. Exacto, y digamos, no para irnos tan atrás a esas épocas, creo que todavía se ve muy evidenciado con el tema de la Franja de Gaza, digamos acá con el tema de cuando meten todo el tema internacional para recrear acuerdos como el acuerdo de paz, digamos, no nos podemos ir tan lejos como cuando el ELN permitió que siguieran disidencias, ¿sí me entiendes? Entonces creo que todavía se ve mucho el tema de que o sea, la ONU debería estar, siento yo, que debería estar más presente y ser como un ente que realmente regule de una u otra manera
todo el tema de la paz y la seguridad nacional y que garantice que realmente los acuerdos y los tratados se están dando debidamente. Entonces creo que ahí sí va la crítica mucho sobre con respecto de que definitivamente como que garantiza para más que todos los países que están dentro de los mismos, que son los que están dentro de la ONU, pero más no, como que no se ve el mismo trabajo de garante para los otros países que no están dentro o que simplemente están viviendo conflictos y demás. Entonces no se ve como el mismo trabajo. Entonces creo que ahí sí entraría como como una incoherencia entre lo que claramente deberían hacer y lo que no están haciendo o están haciendo a medias. Gracias, Linda. Jessica. Buenas noches, yo también estoy de acuerdo con mi compañera Linda Urbano y bueno, con algunos de mis compañeros. No creo que la ONU sea en este momento algo inherente al ser humano, como lo menciona algún compañero, ya que varios estudios, varios libros hablan sobre que ha sido cobarde e inútil en muchas ocasiones cuando se han presentado guerras y violaciones a los derechos humanos. Algo súper importante que dijo Lina es sobre Estados Unidos. Entonces, como que como es un país tan importante que tiene como tanto poder, pues entonces como que ellos no pueden hacer nada sino simplemente sugerencias, lo que decían otros compañeros. Pues si ellos no las toman, pues simplemente no sirve de nada. Entonces, varios libros y varias como investigaciones hablan de eso, de que solamente con sugerencias y con como pañitos de agua tibia, pues no se logra acoger y no se logran proteger los derechos humanos de todos, pues de todos nosotros. Entonces, esa es mi opinión. Pero bueno, ¿puedo hacer una réplica ahí, profe? Le damos la palabra a Shahid y después tú, Iván. Listo. Adelante, Shahid. Gracias, doctora. Yo considero que la ONU sí cumple con su papel. Es que el papel de la ONU no es imponer a los estados cosas. El papel de la ONU no es decirle a un estado no haga esto porque yo se lo digo. El papel de la ONU es de mediador, de conciliador, de garante de una estabilidad, digamos, internacional, pero que no está obligado a esa consecución. Es decir, la ONU va hasta donde puede. De ahí para adelante es una cosa que no puede, digamos, vulnerar la soberanía de cada país. Y la ONU no se puede volver como una especie de superestado global que le dice a cada estado cómo comportarse y qué hacer y qué no hacer. Y que el estado y que el resto de los estados tienen que hacerle caso y entonces bajar la cabeza. No, porque estaría vulnerando la soberanía de cada país. La ONU me parece que va hasta donde puede con las herramientas que puede. No puede hacer más. Ahora, que esos resultados se den o no, pues ya eso es cuestión de las situaciones, porque es que también hay que tener en cuenta que la ONU es un organismo político. Y es político por el simple hecho de que los estados son sus miembros. Y todo se maneja con política internacional. Entonces, tampoco es que hay que pedirle mucho a la ONU porque pues tampoco es que su naturaleza le permita hacer milagros. Y realmente hay que aceptar que el mundo de antes del siglo de 1948 a hoy es un mundo en su mayoría muy diferente, sí, no el mejor, no el ideal, pero muy diferente a como era del 48 para atrás. De todas maneras, el mundo en el que vivimos hoy en día es un mundo que, así sea en menor medida, garantiza ciertas situaciones, ciertos derechos que nos hacen vivir como vivimos hoy en día. Pero usted váyase a antes del 48 a ver cómo vivía la mayor parte del mundo. Creo que evidentemente ha habido cambios. Lo que pasa es que no se puede pedir milagros, porque es difícil, el tema es difícil, me parece a mí. Gracias, Shahid. Iván. Es que, bueno, dando como respondiendo a lo que los compañeros están diciendo, es como si la ONU fuera una corte constitucional que por él tomara decisiones única él y se tuviera que legitimar, y si no se tienen que hacer
órdenes sancionatorias a dichos estados y a dichos gobiernos. Eso no fue el objetivo con el que se creó la ONU. Por eso, pues, digamos, apoyo 100% lo que está hablando el compañero. La ONU no se hizo para legitimar y ser un monopolio de poder. Ellos lo que tienen que entrar a hacer, y fue el objetivo y se mantiene hasta ahora, es mantener la paz y la tranquilidad sobre los estados, es no mantener los órdenes sobre por encima de los estados. Ellos tienen es una forma, un objetivo es de mantener la paz y no crear conflictos entre ellos mismos, porque es que se va a dañar la medio tranquilidad que se mantiene gracias a algunos acuerdos que se hacen en común. Ellos no toman decisiones solos, sino tienen que tomar decisiones frente a los correspondientes estados con los que están. Si todos están de acuerdo, se le hace un llamado de atención o una respectiva alternativa a la respectiva nación. Esto, para esto se crearon ellos, para mantener la tranquilidad y la paz entre los diferentes estados que están aceptando los diferentes legitimaciones de la ONU. Acuérdense, muchachos, de algo. Voy a poner acá la pizarra. La ONU tiene dos organismos principales. La Asamblea General, en donde tienen asiento todos los estados miembros, y el Consejo de Seguridad. Profe, yo tengo una inquietud ahí enfrente del Consejo de Seguridad. No sé cuál realmente, o no tengo claro en estos momentos cuál es la función que hacen o que tienen los países vetos, que son los únicos que pueden tomar decisiones en el Consejo de Seguridad. Allá vamos. Vale, En el profe. Consejo de Seguridad tienen asiento 25 estados, de los cuales 5 tienen derecho de veto. Esos 5 son Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y China. Los otros 20 cambian cada 2 años y solo tienen derecho de voto. Estos 5 paisitos que tienen derecho de veto son los que realmente, mejor dicho, el Consejo de Seguridad es quien realmente toma las decisiones en la Organización de Naciones Unidas. Todas las resoluciones de el Consejo de Seguridad es el que toma las decisiones. Entonces el Consejo de Seguridad por recomendación de la Asamblea es el que evalúa qué es una falta que amenaza la seguridad internacional. Si el Consejo de Seguridad determina que el conflicto armado interno en Colombia, por ejemplo, es un fenómeno que afecta la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad puede determinar que se intervenga en el conflicto armado interno con una operación de mantenimiento de la paz, con una operación de refuerzo de la paz o con una operación de imposición de la paz. O puede sancionar al Estado colombiano por graves violaciones a los derechos humanos. Y eso pasa si todos los estados, esto es por mayoría simple, es decir, la mitad más 1. Pero si uno de estos 5 señores de acá dice que veta esa resolución, es decir, dice, a mí no me parece que debamos sancionar al Estado colombiano, esa resolución sencillamente no pasa. Zaida, el derecho de veto es el derecho que tienen estos 5 estados, parte de las Naciones Unidas, miembros del Consejo de Seguridad permanentes, a decir si una resolución se ejecuta o no se ejecuta. Por eso, nunca han pasado las resoluciones condenatorias al Estado de Israel por la violación a los derechos humanos del pueblo palestino. Porque estos señores dicen, no, el Estado de Israel no está cometiendo violaciones a los derechos humanos. Profe, una pregunta, ¿por qué a Palestina no se le da voto en la Asamblea General? ¿Quién le puede responder esa pregunta, Nicolás? Por las violaciones y las legitimaciones que no están acordándose a los ideales de la ONU,
porque pues no están respetando ninguno de los parámetros en los cuales se pide para por lo menos ser parte participante en la ONU. No, señor. No, porque hasta donde yo he estudiado el conflicto palestino-israelí, no he comprendido por qué no le, o sea, no le dan Porque no la... está reconocido por todos los estados. Exactamente. Palestina no está reconocido como Estado por la gran mayoría de los estados del mundo. Una pregunta. Un segundo, es que Linda había levantado la mano y se me fue. Doc, yo tenía una pregunta. O sea que básicamente la ONU de una u otra manera, obviamente sabemos que no va a funcionar como una corte internacional, pero de una u otra manera sí es una entidad, por así decirlo, que hace de que de una u otra manera los países que estén dentro de ella cumplan a cabalidad los tratados que firman. ¿Es así o no es así? Según lo que entiendo. Así es. Ah, listo. ONU, a pesar de no ser ese superpresidente del mundo, como decía Shahid, es ese papá que nos dice, oiga, cumpla este tratado que usted firmó, porque es que eso ayuda a mantener la paz y la seguridad internacional. Y usted es un miembro de las Naciones Unidas que firmó la Declaración Constitutiva de la ONU. Entonces, cumpla, amiguito. Lina. Pues que digamos que China, al ser un país en donde existe muchísima precariedad laboral, porque tiene este derecho al veto si es en donde más se violan derechos fundamentales. Ese es o sea, porque es potencia y ya. Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia tienen su puesto en el Consejo de Seguridad Permanente por ser los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Y a China lo invitaron a ser miembro pleno permanente del Consejo de Seguridad por ser la principal potencia de Oriente, perdón. Entonces sí, porque es potencia. Porque lo mismo te podríamos decir de los Estados Unidos. Ay, es que los Estados Unidos también violan mucho los derechos humanos. Que lo hace. Realmente en Estados Unidos también se violan los derechos humanos. Pero es por eso, porque son potencia. Esas cosas que pasan. Entonces, en conclusión, la ONU más o menos sirve, más o menos no sirve, algunos están de acuerdo. Ese es un debate que vamos a tener de aquí en adelante, yo creo que casi todas las clases, porque también vamos a hablar de derecho internacional humanitario y también vuelve la ONU. Pero a ver, señores, señoritas, ¿cómo se clasifican los derechos humanos? Se clasifican de 3 maneras: en derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Profe, no estamos viendo diapositivas. ¿No están viendo la presentación? No, profe. No, profe. No, Y yo aquí no me avisan. ¿Ahora sí? Sí, profe. ahora sí. Entonces, los derechos humanos se clasifican en derechos de primera, de segunda y de tercera generación. No quiere decir que los de primera generación sean más importantes que los de segunda o los de tercera. Se clasifican así por el momento histórico en el que aparecieron. Hay unos civiles que Son los de aparecieron. segunda Creo que generación. sí. Civiles. Derechos de primera generación son los derechos que nacieron en el 48 con la Declaración Internacional de los Derechos Humanos de la ONU. Los derechos de segunda generación son los llamados derechos civiles y políticos, y los derechos humanos de tercera generación son los llamados derechos sociales y culturales. Es decir, esta clasificación se va dando de acuerdo al momento histórico, a la evolución histórica de las mismas declaraciones de derechos humanos. Entonces, los derechos humanos de primera generación son esas libertades clásicas. Fueron los primeros que los primeros que la gente pidió. Fueron los que nacieron por allá en 1789 con los principios de liberté, égalité et fraternité de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Cuáles están dentro de esos? Porque son un montón, son 30 principalmente, pero pues aquí no los vamos a nombrar los 30. Básicamente algunos de esos son: toda persona tiene derechos y libertades fundamentales, sin distinción de raza, color, idioma, posición social o posición económica. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia, elegir dónde vivir. Es decir, por ser extranjero, a usted no le pueden negar los derechos. Todo individuo tiene derecho a la vida, pero también tiene derecho a la libertad, y más aún tiene derecho a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen igualdad de derechos. Nadie está sometido ni a la esclavitud ni a la servidumbre.
Toda persona tiene derecho a tener una nacionalidad, a ser nacional de un país y a que en su documento de identificación diga nacional colombiano, nacional alemán, nacional estadounidense. Nadie en el mundo puede ser sometido a tortura, a penas o tratos crueles o inhumanos que le ocasionen daño físico, psíquico o moral. Si usted como persona tiene persecución política, tiene derecho a buscar asilo en un país y a permitir que le den asilo en ese país para poder vivir en paz. Nadie puede ser molestado por su vida privada, en su vida privada, familiar, domicilio, correspondencia. Nadie, la vida privada, lo que pase de puertas para adentro en su casa es privado y nadie, el Estado no tiene derecho a meterse en eso tampoco. Los hombres y mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean tener. Por eso, una de las grandes críticas que se le hacía al régimen chino y se le hizo en su momento al régimen chino fue la política del hijo único. Usted no le puede decir a la gente, oiga, Angie, cásese y solo tenga un hijo. O, oiga, Cristian, cásese y solo tenga 2 hijos. Eso es una decisión que cada uno de nosotros, basado en sus preceptos, en sus valores, en su religión, en sus creencias, debe tomar. ¿Cuáles son los derechos humanos de segunda generación? Pues estos son los derechos económicos, sociales y culturales que nacieron también con el Estado de Derecho, con ese Estado de Derecho que terminó convirtiéndose en lo que se llama el Estado Social de Derecho. Es decir, ese Estado, papá Estado, que le dé programas y estrategias de política pública con las cuales usted pueda lograr el goce de estos derechos de manera efectiva. Algunos de estos derechos nacieron sobre todo en los años 70 y 80. Algunos de estos derechos son el derecho a la seguridad social y a obtener satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales a los que tiene usted derecho por ser ciudadano de un país. Pero también estos derechos dicen, toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Y además de tener derecho al trabajo, tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Además, María Isabel como ciudadana tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia, a quienes dependan de ella, salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios. María Isabel tiene derecho a la salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia personales. Angie tiene derecho a la educación en todas sus modalidades, es decir, Angie tiene derecho a la educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y universitaria. Y si Angie quiere hacer un posgrado, debe tener derecho a hacer ese posgrado. Además, en todos los estados, según los derechos humanos, los derechos de segunda generación, la educación primaria y secundaria debe ser obligatoria y gratuita. Es decir, no puede haber un solo niño o niña en el mundo que no tenga por lo menos educación secundaria. Y que si decide no ir a la universidad es porque no quiere, no porque no pueda, no porque su situación económica no se lo permita. Los derechos humanos de tercera generación fueron promovidos a partir de los años 70 con la explosión del fenómeno de la globalización para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos en un marco de una sola cosa, la colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional. Estos derechos de tercera generación nacen a partir de que cada vez los estados estaban cooperando más entre ellos, que cada vez se hacía más fina esa línea entre el Estado, entre la comunidad nacional y la comunidad internacional, que cada vez más, como lo dice Thomas Friedman, la Tierra se fue haciendo más plana, el mundo fue perdiendo esas fronteras, entonces teníamos que tener esos derechos que fueran comunes a todos en todas partes. Unos de esos derechos son la justicia internacional, es decir, nosotros tenemos derecho a que haya a nivel internacional un sistema de justicia que proteja nuestros derechos. Pero también tenemos derecho a que haya un sistema de cooperación internacional y de cooperación regional que permita que si yo, ciudadana colombiana, me voy a vivir a España, mis derechos también sean garantizados allá. Mi Estado se asegure, mediante la cooperación internacional para el desarrollo, que mis derechos no se vean perjudicados.
Tenemos derecho al entendimiento y la confianza entre los estados, a la libre autodeterminación, a que si yo quiero ser hippie, me dejen ser hippie, a que si yo quiero pintarme el pelo de azul, me dejen pintarme el pelo de azul y no me critiquen por eso, a que si yo tomé la decisión de no tener hijos, no me critiquen por eso. Tenemos derecho a coexistir pacíficamente entre nosotros como ciudadanos y entre estados entre sí. Tenemos derecho a tener una identidad nacional y cultural. Tenemos derecho a la paz. La paz es un derecho de todos los ciudadanos del mundo. Y tenemos derecho a tener independencia económica y política, a que no se nos coaccione por nuestra forma de ver la vida por nuestra ideología política. A que si el señor Jorge Bolívar es de izquierda y yo soy de derecha, entonces yo no tengo derecho a prohibirle la entrada a Jorge Bolívar a la clase solamente porque él piensa diferente a mí. A que si la señorita Dayana Cerrato es feminista y yo no lo soy, yo no tengo por qué prohibirle a Dayana la entrada a la clase. A que si la señorita Angie López es defensora del medio ambiente y yo no lo soy, yo no tengo por qué prohibirle la entrada a la clase. Es decir, cada uno debe poder coexistir pacíficamente con los demás sin importar lo que suceda hoy en día. También tenemos derecho al medio ambiente. El medio ambiente ya es un derecho. Tener un medio ambiente sano, un medio ambiente limpio es un derecho humano. A que en el mundo se solucionen los problemas alimenticios, los problemas demográficos, los problemas educativos y ecológicos. Tenemos derecho al uso de los avances de la ciencia y la tecnología. Hoy en día, señores y señoritas, y más en épocas de pandemia como esta, el Internet, el que tengamos una conexión a Internet, es un derecho humano, porque es esa conexión a Internet la que nos va a garantizar otros derechos humanos que tenemos, que son el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Tenemos derecho a compartir el patrimonio común de la humanidad, a que todas esas cosas que llaman patrimonios orales e inmateriales de la humanidad sean de nosotros, sean para nuestro disfrute. Y esos son derechos humanos. Hoy en día no solamente el hecho de tener una casa, tener ropa, tener salud, tener vivienda, no. Hoy en día es el hecho de poder disfrutar de todas esas cosas que el fenómeno de la globalización ha hecho que se expandan entre los estados. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, algún comentario, alguna discrepancia? ¿Todo claro? Porque yo quiero que ustedes reflexionen. ¿Ustedes respetan los derechos humanos? Ustedes como cada uno, como estudiante, como padre, madre, hijo, hermano, hermana, estudiante, abogados, futuros abogados. ¿Ustedes creen que desde la firma del acuerdo de paz en Colombia hay un verdadero respeto a los derechos humanos en Colombia? Jorge. Gracias, Doc. En cuanto a que si respeto los derechos humanos, pues si bien es cierto, sí lo intento al máximo, pero no puedo decir que Jorge, muchas veces... no te oigo. Señora, Doc, ¿ahí? Ahí, ya te oigo. Ok, Doc. Que en cuanto a si respeto los derechos humanos, pues se procura respetar los derechos humanos. No puedo decir que todos los respeto porque todos somos seres humanos, tenemos errores y habrán cosas que pueden atentar contra los derechos humanos, así sea con pensamiento. O lo que decía la doctora, muchas veces uno no comparte la forma de pensar de alguien y pues se va uno como en contra consciente o inconscientemente. Entonces, en su totalidad no, pero sí se intenta, obviamente, porque hay que respetar la raza humana por sus derechos y pues por simplemente lo que pasa en Colombia, si hay verdadero respeto a los derechos humanos, pues yo creería que todavía no, doctora. O sea, cuando hablamos que si se respetan, no hablamos únicamente de la parte gobierno, de la parte humana, sino en compendio total del país, del Estado. Y todavía tenemos lastimosamente grupos al margen de la ley, entonces no se respetan en su totalidad los derechos humanos. No podemos decir una mejoría, pero no podemos decir que vivimos en una paz absoluta en el Estado colombiano. Entonces yo diría que en parte no se respetan, Doc. Gracias. Gracias, Jorge. Jessica.
Bueno, profe, en cuanto a la primera pregunta de que si respeto los derechos humanos, pienso lo mismo que Jorge, pues en la medida de lo que uno, bueno, uno siempre va a tener como discrepancias con las personas en cuanto a pensamientos, muchas cosas, pero pues uno intenta en lo máximo. Y sí creo que desde la firma del acuerdo de paz hay un verdadero respeto a los derechos humanos. También, pues como lo decía Jorge, no se ve así, pues como que ya, mejor dicho, todo se arregló, pero claramente sí hay un cambio en muchas cosas. Y como en algún momento, no sé en qué clase, o no sé si fue aquí, no recuerdo, hablaba de que es mucho más fácil después de que se firma un acuerdo de paz, como intentar em, dialogar con las otras partes o otras entes de guerra que pues con más, o sea, como que es un paso, mejor dicho, no es la paz completa, pero fue un paso que se logró dar. Y pues el hecho de que hayan llegado, bueno, como al Congreso, como todo este tema, pues nos da como una esperanza de que aunque no hay una paz completa, en algún momento podemos llegar tal vez a más, pues es lo que yo creo que todos esperamos. Y de igual manera se ve como personas que participaron en las FARC, que fueron reclutadas a la fuerza, han logrado recuperar a la medida de lo posible su vida, han intentado como restablecer pues todo lo que perdieron en el momento que fueron reclutados. Entonces pienso que pues para ellos sí les cambió la vida y para muchas personas, de pronto para uno que está acá, pues no, pero creo que pues sí es un paso que se da. Gracias, Jessica. Lina. Profe, pues sí, me uno a lo que dicen mis compañeros, claro que sí los respeto, no pues en su totalidad, como decía un compañero, que de pensamiento, pero sí trato de ayudar en muchas obras sociales en donde puedo fomentar el respeto de los derechos humanos y también los derechos no humanos, que son los de los animales. Eh, Creo que desde la firma del acuerdo de paz no existe un verdadero respeto. ¿Por qué? Porque la opinión de este acuerdo de paz ha sido como politizada por todas las personas que conformamos el Estado. Y en este sentido, pues puedo evidenciar que existe una discriminación por aquellas personas que fueron parte de alguna guerrilla. Y pues pienso que al ser seres políticos, siempre ponemos primero como nuestros ideales antes de la empatía de que vivió una persona al estar en una guerrilla. Gracias, Jessica. Lina. ¿No fuiste tú la que habló? No, fue Lina. Linda. Hola, Doc. Pues con respecto a la primera pregunta, si yo respeto los derechos humanos, creo que obviamente entraría en debate, a sincerarme conmigo misma y obviamente en el entorno en el que estoy, porque en muchas ocasiones inconscientemente eh, violentamos ya sea uno mínimo como el buen nombre o la honra de otra persona. Entonces creo que, y a veces uno lo ve como algo insignificante, como el hablar mal de una persona o el tratar mal a una persona, uno lo ve como algo insignificante, pero de una otra manera uno se va al derecho y ahí ya ve la diferencia, o injuriar o calumniar a otra persona. Entonces creo que no es solamente decir como, o sea, y no es que quiera que lo tomen así mis compañeros o que les estoy atacando y demás, sino que solo mi perspectiva, que es ir más allá, reflexionar más allá si realmente en nuestras relaciones interpersonales nosotros también lo respetamos, porque no es solamente es hablar de la sociedad, sino que totalmente es desde un amigo o un familiar. Entonces creo que hay que ir más allá de este ejercicio y realmente no estamos hablando solamente de derechos que garanticen la seguridad de otra persona o que no lo asesinen o que no lo maten o que le respeten el derecho a la vida, sino que creo que va más allá un poco. Creo que desde la firma del acuerdo de paz en Colombia hay un verdadero respeto a los derechos humanos, creo que lo pondría en duda. Y no quiero ir en contra de lo que piensan mis compañeros, pero creo que lo que pasa, Doc, es que yo soy hija de militar, en mis familiares hay muchos militares, y con esto quiero llegar al punto de que todos los hombres de la familia, de hecho hay muchos que están activos, eh, todavía se ve mucho el tema de la guerra, independientemente en los medios de comunicación no lo pongan, independientemente de nosotros vivamos en la ciudad y no lo veamos, todavía está, ¿sí?
Y con esto voy a que, digamos, me remonta al tema del ELN, con las disidencias que todavía están ahí, y de hecho lo pudimos notar con la amenaza que le hicieron a Colombia hace poco. Entonces, el que no lo veamos y no estemos en esos lugares donde todavía se evidencia, no quiere decir que no exista, independientemente se haya firmado un acuerdo de paz o no, porque de igual manera quedaron disidencias de las FARC. Entonces creo que, claro, podemos decir que, ok, esta partecita que se desmovilizó, esta partecita que entró dentro de los acuerdos de paz, ok, listo, dejaron de hacerlo. Y puede que no haya una gran diferencia, porque ya no son los 5.000, sino que solamente va a quedar una parte. Pero bueno, nosotros no sabemos cuántas personas más quedaron ahí. Entonces, creo que ahí entra también un tema de debate si realmente se respetan todavía o no. Entonces, no sé, creo que la reflexión debe ir más allá de solamente como llenarlos de lo que vemos o de emocionalidades o de simplemente como decir, sí, yo los respeto o no en su totalidad, pero trato de hacerlo. Creo que es más como de ir más adentro de uno y de saber si realmente los cumplimos o no, o los garantizamos o nada, pues ya. Estoy de acuerdo contigo, Linda. Creo que es un ejercicio de introspección bastante interesante y creo que todos deberíamos hacerlo. Realmente, más allá de decir, sí, yo respeto esos derechos que están consignados en la Declaración de los Derechos Humanos, es, ¿será que al ofender a una persona, al decirle, no sé, bobo o al decirle cualquier otra cosa, no estamos violentando esos derechos? Es un ejercicio bastante interesante y pues qué bueno también. Muchas veces nosotros conocemos o vemos o nos ponemos a pensar desde el punto de vista de aquellas personas que fueron víctimas o de aquellas personas que tienen familiares que fueron víctimas, pero nunca lo hemos visto desde el punto de vista de aquellas personas que tienen familiares en el ejército, en la policía y que de una u otra manera también han sido actores, han sido parte de la guerra. Gracias, Linda. Shahid. Gracias, doctora. Mire, con relación a la primera pregunta, yo creo que hay dos maneras de interactuar con los derechos humanos, en este caso, desde el punto de vista, bien sea del respeto o bien, no, mentiras, reformulo. La única manera en la que nosotros podemos como ciudadanos y no como estados respetar un derecho humano es con su reconocimiento y con la garantía de que no se lo vulneren. Pero como somos ciudadanos, la única manera nosotros de no o de garantizar un derecho humano es no vulnerándolo, no violentándolo. Y en ese sentido, yo comparto la posición de mis compañeros de que es muy posible que en lo cotidiano, sin darnos cuenta, nosotros no reconozcamos en otras personas un derecho humano. Por ejemplo, con todo el tema de los venezolanos en Colombia, yo estoy muy seguro que muchísima gente del país y de Bogotá constantemente le vulnera a esa gente de derechos humanos. Un empleador que contrata a un venezolano y le paga paupérrimamente, o lo explota, o que se aprovecha de su situación, o un policía que no le reconoce ciertos derechos a un venezolano que lo acusan de haber robado, pero que como es venezolano entonces simplemente lo llevo por delante, etcétera. Entonces yo sí estoy de acuerdo con mis compañeros de que en la cotidianidad yo creo que la mayoría de los seres humanos no respetamos a través del reconocimiento muchos derechos humanos. Y con relación a la segunda pregunta, que es sobre el acuerdo de paz, yo pienso que el acuerdo de paz no tuvo como objetivo la protección de derechos humanos en el país, porque ya esa carga en el Estado colombiano ya se había impuesto con todas las firmas de tratados de derechos humanos que Colombia ha ratificado. Entonces, realmente el acuerdo de paz no iba a cambiar para bien o para mal esa situación, porque su objetivo no era como tal los derechos humanos, sino parar un conflicto armado, que como consecuencia del cese al fuego con las FARC
ya no se vulneren tantos derechos humanos, es otra cosa, es otro debate. Pero en sí el acuerdo de paz no buscaba, digamos, garantizar o proteger derechos humanos en sí como objetivo principal. Yo creo que era más una consecuencia. Y en ese sentido, yo creo que sí, puede haber un cambio. De todas maneras, el conflicto armado se ha reducido. De todas maneras, como decía mi compañera anterior, se siguen presentando enfrentamientos, matan líderes sociales, matan exguerrilleros, claro. Pero digamos que sí ha habido un avance, porque me parece que es apenas natural que sea una consecuencia de la firma de paz, pero considero que el instrumento como tal del acuerdo no es el garante de los derechos humanos en Colombia, sino más son los tratados y la propia Constitución. Y hasta ahí va mi intervención. Gracias. A ti, Said, gracias a todos los que participaron. Sin lugar a dudas, hablar de derechos humanos implica, y durante estas siguientes clases que vamos a hablar de derechos humanos, implica una reflexión profunda, una reflexión más allá de vertientes políticas y demás, implica una reflexión desde el ser humano, implica una reflexión desde cada uno de nosotros, desde nuestros valores, nuestra ética y nuestra moralidad. Entonces, esa es la reflexión que quiero dejarles la noche de hoy, es que cuando hablemos de derechos humanos, hablemos mucho más o reflexionemos mucho más de lo que dice en el papel de la Declaración de los Derechos Humanos o de los diferentes pactos de derechos humanos, sino desde lo que hacemos cada uno como ciudadano, cada uno como hijo, como hermano, primo, padre, madre, estudiante, compañero de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ustedes ya saben, porque ayer se me adelantaron a los hechos, que en el módulo de esta semana del campus virtual hay un pequeño taller que está propuesto para que lo hagan en parejas o grupos de 3, máximo grupos de 3, taller que tenga un número de más de 3 personas, no lo voy a leer, ni siquiera me voy a tomar el trabajo de leerlo, así que ya saben, 2 o 3 personas, el que lo quiera hacer individual, lo puede hacer individual. Ese taller va a estar abierto desde hoy a las 10 de la noche hasta el próximo jueves 25 de febrero a las 8 de la noche, es decir, que al momento de entrar a clase, ustedes ya deben haber subido el taller al campus virtual. Preparen las lecturas de la siguiente semana, vamos a hacer un pequeño quiz de comprobación de lectura el jueves y el orden del día de la clase del jueves va a ser el siguiente. Vamos a escuchar a 15 personas en el análisis de prensa, después vamos a escuchar a su compañero Jorge Bolívar, que se ofreció en el chat, se postuló en el chat para hacer la relatoría de la sesión de hoy, y después continuamos con el tema de la clase del jueves, que es la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos en los países modernos. Entonces yo les deseo un feliz fin de semana, una feliz semana, que descansen mucho y nos vemos el otro. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Muy gentil. Descansen, se cuidan. Feliz noche, doctora. Gracias, profe.